Cristian Castillo, hablando sobre la política el del Gobierno Nacional de armar las famosas listas testimoniales o candidaturas testimoniales. Una pregunta respecto a lo que venías diciendo es, desde el Gobierno, ante las críticas de la oposición, lo que dicen casi como una chicana es, bueno, discutamos modelos. ¿Cuál es tu lectura? No, lo que pasa es que los kirchneristas quieren transformar esta elección en la cual se juegan a todo o nada, como si hubiese una discusión estratégica respecto al tipo de política económica que se lleva adelante y la ilusión que creó el kirchnerismo durante el crecimiento de 5 años al 8% estaría en discusión y se pudiese recrear si el kirchnerismo gana. En realidad es un argumento sin sustento, porque las condiciones generales que permitieron al kirchnerismo poner tras de sí al conjunto de la burguesía y crear la ilusión de cierto progreso a la clase trabajadora son condiciones que están completamente agotadas. Estamos en el medio de una crisis capitalista histórica, esa crisis está golpeando sobre Argentina y más allá de la demagogia que se haga hasta el 28 de junio, lo cierto es que la clase capitalista está golpeando para que los trabajadores pierdan aún lo poco que recuperaron del 2001 a esta parte, y eso lo estamos viendo en aumento de desocupación, en suspensiones, en pérdida de puestos de trabajo, sobre todo para los compañeros contratados, negativa la discusión de las paritarias. Bueno, todo un conjunto de elementos que muestra que estamos ya viviendo una ofensiva del capital sobre el conjunto de los trabajadores que el gobierno deja correr completamente. Vos fijate que ni siquiera volvieron a poner la doble indemnización, ni a hablar de una medida elemental como sería la prohibición de los despidos. Sí. Entonces, insisto, es un discurso para tratar de englobar a un ala que se le va al kirchnerismo por izquierda, porque además, digamos que la figura de Scioli no es justamente una figura para profundizar medidas contra algún sector patronal. Scioli es el hombre que ve el mismo kirchnerismo para ir a un recambio hacia la derecha de lo que fue su discurso político anterior. Entonces, más allá de esta intentona, no tiene sustento lo que plantean Berbisky o los intelectuales agrupados en Carta Abierta, ¿no? Que de esa manera buscan justificar un apoyo por izquierda. La idea de un modelo contra otro. Claro, la idea de que acá se juega un modelo contra otro. Lo que sí es realidad que está sucediendo es que el kirchnerismo está siendo dejado de lado por sectores centrales de la patronal que quieren una salida aún más a la derecha de lo que fue el kirchnerismo. No porque no hayan ganado mucho bajo el kirchnerismo. Recordemos que la gran patronal agraria, por ejemplo, fue uno de los sectores que más ganancias tuvo bajo los 5 años del kirchnerismo. Pero a la vez es un sector que quiere comandar más directamente los destinos del país y que quiere ser el que imponga las reglas del juego y dirija un nuevo realineamiento dentro del bloque dominante. Entonces, eso es cierto. Por lo cual, fíjate vos la paradoja, aunque al kirchnerismo le termine saliendo bien su maniobra política, cosa que es dificultosa y hay que ver, el kirchnerismo en última estamos hablando de algo que es mucho más del pasado que del presente, porque, insisto con esta idea, las condiciones del propio kirchnerismo se están agotando. Y el gran punto para ver, y lo que está abierto en los próximos meses, es cómo va a reaccionar la clase trabajadora. Si la clase trabajadora va a superar el enchalecamiento que le han impuesto las direcciones sindicales de someterse a un proyecto político claramente capitalista y va a poder avanzar en construir una organización política propia y además, y en primer lugar, pero no desligado de esto, en dar una respuesta en el terreno de la lucha de clases. Porque mientras nosotros damos cuenta de las maniobras que hace la burguesía para mantener su dominación política y sus distintas fracciones y sus distintos agrupamientos políticos y cómo descarga la crisis sobre los hombros de los trabajadores, si del otro lado no hay respuesta, bueno, alguna de las maniobras capitalistas triunfa. Entonces es imperioso que la clase obrera construya una política propia, y una política propia implica salir a la lucha por sus propias demandas, imponer, como decíamos recién, la prohibición de los despidos, que se repartan las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, la nacionalización de la banca y del comercio exterior, la expropiación de la gran propiedad agraria, de esos 1.000 grandes propietarios que tienen 35 millones de hectáreas, de la gran industria, de las empresas privatizadas,
ponerlas bajo administración, nacionalizarla y ponerlas bajo administración de los trabajadores, es decir, que salga a la lucha por un plan para que efectivamente la crisis sea pagada por los patronales, y para eso hace falta que la clase obrera discuta abiertamente la construcción de una propia organización política. Si los trabajadores no construyen en el próximo periodo su propia herramienta política, bueno, alguna de estas, de las maniobras capitalistas, como te señalaba, van a imponerse de una forma o de otra. En relación, digamos, al agotamiento que marcabas vos del esquema kirchnerista, del primer kirchnerismo, ha tenido, digamos, la formación por un lado del bloque de Narváez, etcétera, etcétera, pero por otro lado, por izquierda, podríamos decir, han empezado a romper con el kirchnerismo sectores que incluso hoy forman el sector de Pino Solanas y el sector de Sabatella. O sea, que ahí también hay críticas o quizás alguna ilusión de un retorno al modelo kirchnerista original, pero que efectivamente van a disputar en las elecciones con un proyecto propio. Mira, esto se ve en la división de la dirección de la CTA. La dirección de la CTA está dividida alrededor de dos variantes de la centroizquierda. Una variante más filokirchnerista, lo que mencionaba de Sabatella, viudas del kirchnerismo como Libres del Sur, y otra variante que es la de Pino Solanas, la de Claudio Lozano y donde está también Víctor de Genaro, que tiene la particularidad de haber apoyado vergonzantemente, porque no era de los más fanáticos, vociferantes en el conflicto del campo, a las patronales agrarias. No nos olvidemos la íntima relación que tiene este sector con Eduardo Bussi y con la Federación Agraria. Entonces, estos dos sectores que plantean algunas críticas por izquierda al kirchnerismo, sin embargo, son sectores incapaces y enemigos de desarrollar la independencia política de la única fuerza social que le puede parar la mano a los capitalistas, que son los trabajadores. Estos sectores buscan llevar a la clase obrera detrás de alguno de los programas de la clase dominante. Por eso, esa idea que vos decís de reestructurar el kirchnerismo sobre otras bases, o la ilusión del kirchnerismo sobre otras bases, bueno, en parte es lo que tienen los programas de la centroizquierda. Son programas totalmente quiméricos en una situación como la de crisis capitalista que estamos viviendo, que creen que con algunas curitas se puede parar una situación de enfermedad terminal que tiene el sistema social en el cual vivimos. Y por eso, en vez de que la CTA esté hoy discutiendo construir, ser puntal, impulsar un gran partido de la clase trabajadora con un programa independiente de las distintas variantes capitalistas, con un programa como el que mencionábamos anteriormente, no, está fragmentada entre dos variantes de centro-izquierda, que es volver a crear nuevas frustraciones para los propios trabajadores. Nosotros del PTS creemos que hay que impulsar una amplísima deliberación en las organizaciones de la clase trabajadora, empezando por los sindicatos combativos, por la propia CTA, pero para llevar la discusión al conjunto del movimiento obrero. Así como los capitalistas discuten sus proyectos políticos frente al agotamiento del kirchnerismo, la clase obrera tiene que entrar, insisto, en estado de deliberación para discutir la construcción de una propia herramienta política, y eso es parte de lo que nos jugamos en el próximo periodo. O se avanza en ese sentido, un partido propio de la clase obrera con un programa claramente anticapitalista que se plantee la lucha por un gobierno de los trabajadores, o si no, la clase obrera va a pagar nuevamente los costos de la crisis. Y ahora, para el 28 de junio, ¿cuál es la propuesta del PTS? ¿Qué es lo que van a presentar? Bueno, del PTS estamos impulsando la construcción de un frente anticapitalista de los trabajadores y la izquierda. Estamos haciendo un llamado a los compañeros del Partido Obrero, de Izquierda Socialista y del MAS, a construirlo en común. Estamos en discusión con ellos, haremos todas las posibilidades para tratar de que salga, y si no sale iremos con candidatos propios para agitar estos puntos que te planteaba antes, ¿no? Que es necesario pelear porque la crisis la pague la clase capitalista, y que hay que construir una variante propia de los trabajadores para enfrentarse tanto al oficialismo de los Kirchner como al properonismo, como a la variante de la alianza del radicalismo con Elisa Carrió, que son todas variantes al servicio de las patronales y que de ninguna manera representan el interés de la clase trabajadora. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Acabas de escuchar a Cristian Castillo, dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS. Vamos a un corte y enseguida volvemos.